Bueno, esta semana yo quiero agregarle a esa definición de discípulos como servidores, discípulos como siervos, agregarles un adjetivo que el pasaje de Filipenses capítulo 2 le pone. Entonces el día de hoy, el mensaje del día de hoy le hemos puesto discípulos, siervos, pero le ponemos un calificativo ahí, humildes. Discípulos, siervos, humildes. Suena medio curioso, ¿verdad? Pero está gramáticamente correcto. Discípulos, siervos, humildes. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que seguir a Cristo incluye de una manera muy significativa el seguir su ejemplo como siervo. Y lo vimos la semana pasada y les decía yo, hermanos, esto es algo que nuestra mentalidad como comunidad, como congregación, nosotros tenemos que sacarnos un chip ahí, un cassette, una tarjeta que tenemos ahí de una manera de hacer las cosas en donde somos consumistas. Estamos como consumidores recibiendo, ¿verdad?, un beneficio de una iglesia que nos está ministrando y yo estoy ahí básicamente en una actitud de recibir. Pero la Escritura nos llama a que nosotros somos siervos y que la postura que nosotros debemos estar viviendo es una de estar sirviendo. Porque dice la Escritura, ¿verdad?, en Marcos, si Cristo, dice, Él siendo Señor, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate de muchos. Si Cristo no vino para ser servido, entonces nosotros como discípulos, ¿cómo podemos tener una actitud de estar siendo servidos? Entonces en sus grupos de casa estuvieron discutiendo este tema del servicio y hablábamos de cuáles eran los requerimientos o los requisitos que se necesita para que el servicio sea en humildad y en amor. Dijimos, nosotros al menos en el grupo de casa dijimos algunas cosas, por ejemplo, que el servicio necesita ser voluntario, no puede ser por obligación, ¿verdad? Si tú te dice tu mamá, hijo, ve y recoge tu cuarto, y tú vas y recoges tu cuarto porque tu mamá te lo manda, y vas a regañadientes, y vas y lo haces, y luego no puedes regresar y decirle, Señor, mira qué buen siervo soy. Pues lo estás haciendo por obligación. O si tú haces algo que es tu obligación hacer, si tú dices, mira qué buen siervo soy, trabajé mis 8 horas en mi trabajo y hice todo lo que mi patrón me ordenó que hiciera, no puedes tú decir que estás haciendo el trabajo de un siervo, estás haciendo lo que es tu obligación. Entonces tu servicio tiene que ser algo que es voluntario, no por obligación o no por compulsión. Otra cosa es que tu servicio debe ser desinteresado. En otras palabras, no sirves para obtener algo a cambio. No estás sirviendo para que luego te sirvan a ti. No sirves a tu esposa para que luego tu esposa venga y te haga un favor a ti. Inclusive no sirves ni siquiera para obtener reconocimiento. Es desinteresado. No estás sirviendo para que otros te vean y digan, mira qué buen siervo es. Eso sería un interés. Otro de los requerimientos de servicio es que debe ser sacrificial. O sea que no es servicio si no te cuesta nada. Ya ves que te dicen, oye, muchas gracias por aquello. Hombre, pues no es para nada. A mí no me cuesta nada hacer eso. Pues entonces no es servicio. Si no te costó nada, si no te requiere tu esfuerzo, ¿verdad? Si tú le vas y le pides un favor a alguien, le dices, sí, cómo no, déjame, yo mando a mi empleado que vaya y te haga ese favor. Pues entonces no es servicio de la persona que mandó el empleado, ¿verdad? Y tampoco es servicio del empleado porque el empleado fue porque lo mandaron. Ahí no hay servicio. Servicio es algo que es sacrificial, que nos cuesta. ¿Ok? Y otro de los requerimientos es que tiene que haber diligencia. En otras palabras, tú tienes que estar buscando la manera de servir. Me comentaban que una persona, antes del mensaje de la semana pasada, llegó al baño, se lavó las manos y cuando iba a agarrar la toalla para secarse se dio cuenta que no había toalla.
Entonces, no sé quién sea esta persona, a lo mejor era un visitante, ¿verdad? Ojalá haya sido un visitante, porque luego cuando vio que no había nada, ¡ay! Estos que no ponen toallas. Y luego llegó aquí y escuchó el mensaje. O sea, una persona diligente es una persona que piensa y está atento a las necesidades y dice, no hay toallas, yo soy siervo, ¿qué puedo hacer para resolver esta necesidad? Y lo asume como una responsabilidad propia, no lo señala a alguien que no está haciendo su trabajo, sino que dice, yo soy el siervo aquí, yo debo hacer algo. ¿Ok? Otras recomendaciones adicionales con respecto al servicio que les puedo dar, ¿verdad? Es que sirvas en anonimato. Sirve sin buscar ser reconocido por tu servicio. Eso te ayuda a reforzar en ti la identidad de que tú eres un siervo. Si sirves en anonimato, o sea, vas a estar de alguna manera diciendo, ¿por qué sirves? Porque soy siervo de Cristo y soy siervo de todos. Sirve primero en tu casa. Una persona ahí en el grupo de casa comentaba que es más difícil servir en tu casa. ¿Por qué es más difícil servir en tu casa que servir en otros contextos? Esa sería una buena pregunta para hacerle a tu esposa o a tu esposo. Oye, cuando vamos a la iglesia, ¿cómo me ves tú? ¿Me ves muy servicial? Sí. ¿Y me ves igual en la casa? Y hay personas que son muy serviciales en la iglesia, pero no lo son en su casa. ¿Por qué es así? Bueno, sirve primero en tu casa. Otra recomendación, sirve por amor. Que tu motivación sea la única, el único interés sea el dar algo a alguien de ti, servir por amor. Otra cosa que no mencioné la semana pasada, pero que quiero traerles, sirve a aquellos que te sirven. Es una de las cosas que no mencioné. Estamos buscando las oportunidades para servir y se nos olvida que todos somos los beneficiarios del servicio de otros. Entonces, sirve a aquellos que te sirven. No andes buscando necesidades de otros sin ponerte primero a dar cuenta que hay personas que siempre te están sirviendo y que tú nunca sirves a ellos. Entonces, hijos, por ejemplo, sería irónico que tú vengas a la iglesia a buscar a quién servir y no te des cuenta que en tu casa, tu madre tiene años sirviéndote desinteresadamente y la cual tú no busques primero servir a aquellos que te están sirviendo a ti. Es una de las razones por las que yo quisiera que los padres de familia sirvan en el ministerio de niños, para que sirvan a otros que los han estado sirviendo a ustedes por años, a esos maestros que pagan un precio, estar ahí domingo tras domingo. Yo quiero que los padres vayan y sirvan a esos maestros. Maestro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a que tu clase sea más efectiva? ¿Qué puedo traer para que los niños estén más atentos? ¿Qué te puedo colaborar? ¿Cómo te puedo cooperar? Sirve a aquellos que te sirvan. Bueno, y por último, quiero nomás recordarles que no porque hayamos escuchado un mensaje sobre el servicio, ya nos convertimos de la noche a la mañana en siervos. ¿Ok? Necesitamos nosotros como iglesia estarnos estimulando de manera permanente al servicio. Entonces yo quiero retarlos a todos los que están en los grupos de casa. Que el servicio se vuelva ya un tema regular de conversación, de rendición de cuentas, de estar reportando, de testimonios, etc. Necesitamos mantener el servicio delante de nosotros. Necesitamos poder, a mí una de las cosas que me servía mucho de otros hermanos que usaban el lenguaje, decir, mira, ahí está una oportunidad de servicio. Que nos volvamos nosotros señaladores de oportunidades de servicio y que esa frase, una oportunidad de servicio, se vuelva parte de nuestro vocabulario. Oiga, hermanos, fíjense, surgió una oportunidad de servicio. Ayer que estuvimos me gustó mucho porque estábamos sentados ahí en el Seguro Social en la madrugada y pues obviamente dice Kena en un periodo de, no sé, de las 12 de la noche a las 5 de la mañana, dice, 2 médicos atendieron a 76 personas. Y estábamos sentados ahí y luego se veía el piso y decía, oye, ¿no sería bueno que pudiéramos venir un día
y simplemente trapear y ofrecerles café a estas personas que están aquí en la madrugada. Dije, sí, dije, no creo que nos dejen aquí entrar nosotros con trapeadores a trapear, ¿verdad? Pero decía, cuando menos, por ejemplo, limpiar la basura que está allá afuera en la banqueta, dice que es un basurero. Y pues sí, pero ella dijo una oportunidad de servicio. O sea, así deberíamos estar pensando, donde quiera que estemos buscando dónde hay una oportunidad de servicio, dónde hay una oportunidad de servicio. Ahí se los dejo. Otra cosa es invitarnos a servir. Eso era algo que hacía yo frecuentemente con mis hijos, ¿verdad? Hijo, vamos a servir, voy a servir en la iglesia, o sea, quiero invitarte a que vengas y me acompañes. Vamos a servir en el estacionamiento, vamos a servir en los acetatos, vamos a servir en la limpieza, vamos a servir recogiendo esto, vamos a servir poniendo esto. Entonces mis hijos estaban siendo invitados a servir, claro que era parte de su discipulado, ¿verdad? Pero tú puedes invitar a tus hermanos, puedes invitar a tus compañeros de grupo, puedes invitar a alguien más. Oye, ¿sabes que hay una oportunidad de servicio y necesito una ayuda? ¿Te gustaría acompañarme? Invita a alguien más a servir a tu lado. Otra recomendación es que modelemos nuestro servicio. ¿Qué pasaría con tus hijos que están ahí, que tienen a lo mejor 2 o 3 años ahí en el ministerio de niños y de repente un domingo tú y tu esposa se presentan ahí en el salón de clases y ellos te ven sirviendo al salón de clases? ¿No crees que eso puede tener un impacto mayor que lo que han estado escuchando por años ahí? ¿No crees que eso? Ahora, imagínate que está enseguida de ese niño, está enseguida otro niño y ve al papá, mira mis papás, sí, oye papá, mira, acá estoy yo, acá estoy haciendo mi tarea. Y el de enseguida dice, mis papás nunca han venido, mis papás nunca han ayudado. ¿Por qué? Oye papá, ¿por qué tú no vas? O sea, el servicio se modela y debemos de modelarlo a nuestra generación, a la que sigue, a la siguiente generación, porque ellos han tenido un modelo totalmente contrario de no servicio. El mundo ahorita está proclamando una vida en donde tú tienes derecho de que se te sirva y se te dé, ¿verdad? Y se te repite y se te repite, tú tienes derechos, tú tienes derechos, tú tienes derechos. Pelea por tus prerrogativas, pelea por tus derechos. Entonces los jóvenes están creciendo diciendo, yo tengo derecho que se me dé educación. Ahora, él estaba viendo la televisión y luego salió un anuncio ahí, dice, el Congreso de la Nación o los senadores o no sé qué, han promulgado una ley para que todos los mexicanos tengan derecho al agua limpia. Pues qué padre, ¿verdad? ¿Pero quién se las va a dar? Tenemos derecho a una vida feliz y derecho a alimentación y derecho a educación y derecho a trabajo y derecho a todo, ¿verdad? Pues sí, pero ¿quiénes están trabajando para que se haga disponible eso a los demás? Y así están creciendo los jóvenes. Yo tengo derecho. En lugar de decir yo tengo oportunidad de servir y de dar algo a alguien más. Se tiene que modelar eso, hermanos, ¿ok? Entonces, siguiendo nuestro mensaje de servicio esta semana, vamos a completar el retrato del servicio de Jesús hablando de la humildad. No hay servicio sin humildad, hermanos. Pero el problema es que la humildad no es algo natural en nosotros. No hay persona humilde de nacimiento. ¿Okay? No lo hay. Nosotros hay más bien de nacimiento somos egoístas, orgullosos. Pero el Señor nos dijo que aprendiéramos de Él que era manso y humilde. ¿Qué significa esto de que aprendamos humildad? En otras palabras, la humildad es algo que se necesita desarrollar en nuestras vidas. Y Jesús tomó la forma de siervo porque era humilde. Y esa forma de siervo que Él asumió es la expresión perfecta de la humildad en su naturaleza. ¿Okay? Entonces vamos a ver la humildad, porque no existe un siervo orgulloso. Es una contradicción. Es un siervo, pero es un pedo orgulloso. No, pues no existe. Entonces no es siervo. Si es orgulloso, no es siervo. El problema es que solamente Cristo es verdaderamente humilde. Solo Él lo es por naturaleza. Entonces aquí estoy yo queriendo enseñarles acerca de la humildad
Y ustedes me pueden ver y van a decir, mira quién habla. Pues yo soy el primero en reconocerlo, hermanos. Es el reto de los predicadores. Hay ciertos temas que no nos gusta predicar los predicadores porque, como dijo mi papá, nunca escupas para arriba. ¿Por qué? Porque eventualmente te vuelve a caer lo que escupiste, ¿no? Pero es la realidad. Nosotros estamos aquí predicando algo que ustedes mismos pueden señalar en mi propia vida. Bueno, yo se los señalo, yo batallo también con el orgullo. Lo batallo y lo he batallado siempre, lo he batallado toda mi vida y lo voy a batallar mientras el Señor no me ponga una naturaleza nueva en el día de la gloria. Voy a seguir batallando con mi orgullo, voy a tener que seguir peleando contra él y voy a tener que seguir buscando la humildad. Habiendo dicho eso, también tengo que decirles, hermanos, que en lugar de voltear a ver al que está enseguida de ti, sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu madre, tu padre, tu vecino, tu líder de grupo de casa, etcétera, y estar comparando o pensando en alguien más, si vamos a hablar de humildad, vamos practicando la humildad y pensando en nosotros solamente. ¿Ok? No midamos, no. Vamos a estar viendo y describiendo la humildad, y la tentación es estar midiendo a las otras personas en esa escala. Y entonces vas a perder el objetivo del mensaje. La idea es que tú puedas verte tú y tomar como, medida para tu propia vida el aplicar la humildad a tu vida. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho eso como una brevísima introducción, vamos a leer Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 de nuevo. Filipenses 2, 3. Nada hagáis. De nuevo, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo nos trampa a todos cuando empieza diciendo, nada hagas. Nada hagas por egoísmo. Digo, híjole, tendríamos que ser perfectos, pero esa es la meta que está poniendo él. Que nada hagamos por egoísmo o por vanagloria, sino que tengamos una actitud humilde. ¿Okay? En otras palabras está diciendo, la humildad es lo contrario al egoísmo y la vanagloria. Por lo tanto, aquí debes de vivir, debes de caminar y hacer todo con humildad. Hacer todo con humildad sería puesto al revés esta expresión. Podría Pablo haber dicho, haz todo con una actitud humilde y no hagas nada con una actitud de egoísmo y vanagloria. Entonces vamos a empezar definiendo nuestros términos. Okay, vamos a hablar aquí, antes de hablar de la humildad, vamos a definir lo que es el egoísmo, o esa palabra que ahí está en la Biblia de las Américas traducida como egoísmo. ¿Qué significa esta palabra, la original en el griego? Esta palabra significa, tiene una definición un poquito curiosa, significa principalmente una intriga con fines de autopromoción. Fíjense bien, una intriga con fines de autopromoción. Y la manera más fácil de describir lo que es el egoísmo es pensando en un político.
Pobres políticos, ¿verdad? Pero los políticos, un político egoísta es aquel que con bajeza siembra discordia de una manera ilegítima y contenciosa para lograr su beneficio político. ¿Ok? O sea, la definición de un político que hace cosas bajo cuerda, que hace cosas de una manera baja, tramposa, para meter intriga en su contienda política contra su oponente, para lograr él obtener el beneficio de la elección o el beneficio de su posición, eso es egoísmo. Por eso es que en algunas de sus Biblias, por ejemplo en la Reina Valera, dice que no hagas nada por contienda. Hay algunas Biblias que hasta usan la palabra, esa misma palabra, aún en la Biblia de las Américas, pero en la Reina Valera también, en otros lugares se traduce como rivalidad. No hagas nada por rivalidad o por contienda. No hagas nada en donde tú estás peleando con otro para obtener tú un beneficio. Otras Biblias lo traducen, y la Biblia de las Américas en Santiago lo traduce que no hagas nada por ambición personal. Sé que el egoísmo no es nomás el amor a uno propio, sino es la expresión que por amor a uno propio, el amor propio, estás tú dispuesto a hacer algo que afecta a otra persona. El egoísmo es ese amor propio expresado en una manera contenciosa, donde hay envidia, donde hay celo, donde hay contención, donde hay rivalidad, ¿verdad? El egoísmo es cuando tú dices, mira esa persona, qué mala persona es porque no me saludó, ¿verdad? O sea, a lo mejor el sentir, ay, caramba, no me saludó esa persona, pues sentiste feo. ¿Por qué? Pues por tu amor propio. Pero el egoísmo se expresa cuando entonces tú le agarras una mala onda a esa persona y sueltas por ahí, ¿verdad? Una expresión, no, esa persona, no hombre, olvídate, es bien orgullosa. No saluda. No lo digo por experiencia propia, Pero el egoísmo entonces te lleva a pelear injustamente por tus intereses. Por eso es que dice Santiago que en todo conflicto, en toda pelea, hay una base de egoísmo. Hay una base de ambición personal, porque peleamos porque no obtenemos lo que queremos. Y por eso es que hay rivalidad y hay contienda, siempre es así. Peleas con tus hijos porque no hicieron lo que tú quieres, no obtuviste lo que tú querías y hay contienda. Peleas con tu esposa porque querías y esperas algo y quieres algo de ella, hay una ambición, hay un egoísmo y no te lo da, peleas. Por eso es que el egoísmo está ligado con esta rivalidad, con esta contienda. Siempre el egoísmo nos lleva a estar contendiendo, a estar peleando. Ahora, la segunda palabra que dice aquí Pablo, dice que no hagamos nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué significa vanagloria? Significa un orgullo vacío. O sea, una jactancia que no se justifica. Es algo no justificado, es una autoestima sin fundamento. ¿Ok? Es vanidad, es presunción, es esa jactancia de decir yo valgo mucho, yo tengo derecho, yo merezco. Y entonces te ve el Señor delante de los ojos del Señor y dice, ¿qué mereces? ¿Quieres que te dé lo que mereces? Déjame te digo lo que mereces. Sin embargo, nosotros nos sentimos que merecemos el reconocimiento de los demás, que merecemos la atención de los demás, que merecemos el servicio de los demás. Eso es vanagloria, hermanos. La verdad de las cosas que no merecemos, merecemos una cosa. Nomás hay una cosa que verdaderamente merecemos. Merecemos el juicio y la condenación eterna de Dios. Y la gracia
asombrosa del Evangelio es que no se nos está dando lo que verdaderamente merecemos, se nos da lo que no merecemos. Y todo lo que tenemos fuera del infierno, hermanos, es por gracia. Lo único que merecemos es el juicio eterno en las llamas del lago de fuego. Pero cuando andamos peleando, lo que merecemos, lo que queremos, es que yo, y mi autoestima, y mi amor propio, y mi dignidad, y mi reconocimiento, se llama vanagloria. ¿Ok? Se llama vanagloria. Entonces, cuando unimos la vanagloria con el egoísmo, encontramos un monstruo, ¿verdad?, que está centrado en sí mismo, en sus propios intereses, en sus propios deseos, y está dispuesto a pelear y a luchar y a arrebatar, ¿verdad?, sin tomar en cuenta los intereses de los demás. Ese es el diagnóstico, y dice Pablo, ustedes como hijos de Dios, nunca hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Y entonces, ¿qué vamos a poder hacer, Señor? ¿Cómo le hacemos? Dice, ok, sigan el ejemplo de Cristo. Haya en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál actitud? La actitud humilde. Actitud humilde, el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Cristo consideró a otros como más importantes que sí mismo. Cristo estuvo dispuesto a hacer un lado su propia prerrogativa de gloria. Cristo estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria porque le dio mayor importancia que estar en ese lugar de gloria. Le dio mayor importancia a la necesidad del hombre pecador. Consideró más importante venir a morir humillado en una cruz que permanecer en ese lugar. Y se bajó y se despojó de su gloria desde allá arriba, se despojó hasta lo más bajo, que fue la muerte de cruz. La muerte de un maldito. La humildad es precisamente la consideración de la importancia de otros por encima de nuestros propios intereses. El no estar dispuestos a desechar a las personas, sino decir, esta persona es importante y es más importante que mi comodidad y mi gusto. Cuando estábamos en el 2009, que estábamos en medio de la crisis, se me ocurrió una campaña, que nunca la llevamos a cabo, pero se me ocurrió una campaña para poner en todos los antros del Paso y de Ciudad Juárez, poner un rótulo que dijera, ese cigarrillo de marihuana que te vas a fumar, esa pasta que te vas a meter, o ese toque que te vas a dar, financia el asesinato y el secuestro y la extorsión de un ciudadano juarense. ¿Por qué? Porque nos quejamos de la violencia, pero no estamos dispuestos nosotros a dejar nuestra comodidad o nuestro momento de placer. Y por obtener un placer que nos va a durar un par de horas, estamos dispuestos a darle dinero a alguien que va a ir a matar a alguien más, con un arma que se va a comprar con ese dinero que tú le diste. ¿Qué es eso? ¿Es egoísmo? Es egoísmo. Y me decían algunos vecinos, me decían, Carlos, ¿ya se nos olvidó? ¿Ya se nos olvidó lo que pasó en el 2009, lo que pasó en el 2010? ¿Ya se nos olvidó? Y ya por todos lados ves tú el abuso otra vez, la voracidad. Ayer que fuimos y nos estacionamos ahí en el Pronaf, no podía creer. Le dije al señor que cuida los carros ahí, le dije, oye,
¿y hasta qué hora están aquí? ¿De dónde son todos estos carros? Dice, no, desde aquí del seguro, dice, toda la vuelta está lleno, dice, de todos los antros que están aquí alrededor del Pronaf. Y eso que ya se fueron de ahí. Y ahora está lleno toda la Juárez por venir también de antros y lleno de carros y una locura. Y tú dices, ¿ya se nos olvidó? ¿Quiénes son los dueños de esos lugares? ¿Qué se está vendiendo en esos lugares? ¿Quiénes son los que están promoviendo eso? ¿Verdad? Otra vez estamos igual o peor. ¿Qué es? Es egoísmo. No nos importa el bienestar de los demás mientras nosotros podamos obtener nuestra propia comodidad o nuestro propio bienestar. ¿Okay? La humildad nos reta, nos duele, nos da miedo. ¿Cómo que hacer a un lado yo mi propia importancia y ver a los demás como más importantes? Ahí es donde está, no igual de importantes, más importantes. Pero por eso es que tenemos que ver el ejemplo de Jesús. ¿Quién es igual de importante que Jesús? Nadie. O sea, Jesús no nos consideró a nosotros igual de importantes que Él. Nos consideró más importantes que Él, siendo que nosotros ni siquiera nos podemos comparar con Él. Y nosotros buscamos el derecho, no, pues parejo, ¿verdad? Parejo. No, pues yo te sirvo a ti, tú me sirves a mí, yo te doy a ti, ahora tú me das a mí, ¿verdad? Y así como que nos la llevamos parejo. El amor nunca es parejo. El servicio nunca es parejo. ¿Por qué? Porque es considerar a la otra persona más importante que mis propios intereses. Más importante que yo. Nos da miedo, hermanos, pensar así. Piensas, pastor, te la estás exagerando. Yo no sé qué desayunaste esta mañana, pero no puede ser así. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Y eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que hizo Jesús. Y Pablo nos está diciendo, y no hagas nada por otros motivos, sino haya en ti esa actitud igual que la que hubo en Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder para poder considerar a los demás como más importantes? ¿Elevar la perspectiva de los demás? Que tú digas, no, pues sí, lo tengo que ver yo, no, es que es bien importante mi hermano, mira la contribución que está haciendo al reino de los cielos, no, hay que servirlo. No se trata que eleves tú a la otra persona, porque vamos a servir a personas que no tienen mucho que elevarse. Se trata que bajemos nuestra propia importancia, que bajemos nuestra perspectiva de nosotros mismos. Eso se llama humillarse. Dice Jesús, hallándose en forma de hombre, ya se bajó desde su trono, ya se vistió de humanidad, ya anda caminando entre nosotros, y dice, hallándose en forma de hombre, se humilló. Humillarse significa que tú bajas tu perspectiva de tu propia importancia. Entonces tu vida ya no es gobernada por tu yo. Nosotros somos gobernados, hermanos, nos gobierna siempre lo que es más importante para nosotros. Si para nosotros es más importante el dinero, eso nos va a gobernar. Si para nosotros lo más importante es el amor de otra persona, eso nos va a gobernar. Lo que es más importante para nosotros es lo que gobierna. Entonces, ¿qué pasa cuando lo más importante para nosotros es el bienestar de los demás? Nos volvemos siervos de todos, como Jesús. Si Jesús aquí no vino para hacer nada de su propia voluntad, Él vino aquí para hacer la voluntad de su Padre. Para Jesús lo más importante era agradar a su Padre. Se hizo siervo de Dios y siervo de todos. ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando lo más importante para ti es el bienestar de los demás,
Dejas de ser egoísta, te vuelves un siervo de todos. Y también se elimina la vanidad. Porque cuando ves a los demás como más importantes, se reduce tu propio sentido de importancia y se debilita tu necesidad de reconocimiento. Si lo que es importante es el reconocimiento de los demás, el bienestar de los demás para ti, entonces tú ahí ya no hay vanagloria, ya no estás buscando la vanagloria. Y por eso les digo, esto, hermanos, es totalmente contrario a la corriente de este mundo, a lo que este mundo enseña como valioso. El mundo te dice que tú eres lo más importante, que tú debes considerarte y valorizarte primero antes que los demás. El mundo lo que exalta es el egoísmo vanaglorioso, que tú debes de buscar tus propios intereses, tus deseos, sigue tus deseos, haz tus planes, logra tus metas, pon tus metas y lógralas. Tú puedes hacer todo, no hay límites para ti, alcánzalo todo. Ese es el mensaje del mundo. Lo que tú piensas, lo que tú quieres, eso es lo que tú debes de lograr. Eso es lo que el mundo te dice, y te dice que tu problema entonces es que tienes una baja autoestima. Necesitas levantar tu autoestima, necesitas levantar tu opinión de ti mismo, decirte: yo soy el más importante, yo soy el más bonito, yo soy el más fuerte, yo lo puedo todo. Y llegan al extremo a decir: es que tú eres tu propio Dios. Claro. Si lo que se está exaltando es tu yo, pues tú eres tu propio Dios, es lo más importante para ti, es lo que te gobierna. Esa es tu idolatría, se llama egolatría, el ídolo del yo. La humildad te dice que no busques tus propios derechos, tus prerrogativas, sino que te despojes de ellos de manera voluntaria y desinteresada para buscar el bienestar de otros. Ahora, no quiere decir que no busques tus propios intereses, no quiere decir que te mueras de hambre para que le des tu comida a otros, ¿verdad? Algunos han malinterpretado el servicio históricamente, la humildad históricamente, dicen: no, yo me voy a morir de hambre, pero yo le voy a dar de comer a los demás. No, aquí algunas Biblias, inclusive ya por ejemplo la Nueva Versión Internacional lo traduce así, donde dice no buscando cada uno sus propios intereses. En la Nueva Versión Internacional dice: no buscando cada uno solamente o solo sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. O sea, están haciendo ahí una interpretación que creo que es correcta, que no se trata, ¿verdad?, que tú de alguna manera te sacrifiques tus intereses válidos, ¿verdad? O sea, claro que todos tenemos deseos, sueños, planes, deseos de nuestro corazón que son buenos. Obviamente yo no puedo dejar, por ejemplo, de servir mi familia, darle de comer a mis hijos, proveer un hogar para ellos, o sea, y decir: no, vamos a salirnos todos de la casa y vamos a buscar una persona que no tenga casa y le vamos a dar nuestra casa y nosotros vamos a ir a vivir a una chocita. O sea, hay algo que es razonable ahí, ¿verdad? O sea, no solo tus intereses, pero creo que va más allá. Y no estamos hablando de esas cosas, sino que estamos hablando de pensar en los demás, y sí estar dispuesto a despojarnos de algo de lo nuestro por servir a los demás. ¿Por qué? Porque Cristo se despojó. ¿En dónde estaríamos, hermanos, si Cristo no se hubiera despojado de su gloria divina? ¿Dónde estaríamos? Estaríamos perdidos. Entonces, si Él se despojó, si hizo a un lado eso para salvar a los pecadores, entonces nosotros debemos imitar en todo lo que podamos esa misma actitud. Entonces, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La humildad es vivir considerando o velando
por los intereses de los demás. En otras palabras, la persona humilde es una persona que mantiene una actitud de consideración de los demás. Es una persona que mantiene una actitud de consideración, de atención a los demás. ¿Ok? Y ese es el problema, ese es mi problema. Ese es mi problema. Yo siempre ando pensando en mis cosas. No pensando que sí, que si está funcionando esto, que si esto otro, que aquí que lo que tengo que hacer y que esto y esto otro. Ni cuenta me doy que existen otras personas en el mundo. Y ustedes pueden verme y pueden decir, oye, el pastor se me hace un poco orgulloso. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Cuando yo no vivo poniendo atención a los demás, sino que estoy encerrado, aunque esté pensando cosas buenas, aunque esté pensando cosas importantes, urgentes o lo que sea, pero si yo estoy encerrado en mí, ¿verdad? Y a veces hasta hay personas que me han hecho así, oye, hey, aparte que del lado derecho no veo, ¿verdad? Si tú estás de este lado no te estoy viendo, aunque parezca que te estoy viendo. O sea, la verdad que siempre les predico a los de acá, ¿no se han fijado? Porque para verlos a ustedes tengo que voltear así mucho. Entonces, la verdad de las cosas es que si a Kena, que se siente aquí enfrente, le pregunto, mi amor, ¿estuviste en la predicación? Y me dice, ay, por favor. Pues no te vi, porque veo de aquí para allá. Pero en fin, ese no es mi problema. Mi problema no es uno de vista, mi problema es uno de falta de atención a los demás. La distracción es un problema no mental, es un problema de orgullo, falta de humildad. Un discípulo que es siervo y que aspira a ser humilde es alguien que necesita estar atento a los demás. ¿Por qué? Porque la persona humilde está pensando, si hago esto, ¿cómo va a afectar esto a los demás? Si digo esto, ¿cómo va a afectar esto a los demás? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de mis acciones? Entonces, estás pensando en los demás, eso, ahí empieza la humildad. Entonces, por ejemplo, fíjense, hablando de los padres, si tú tienes un padre que no le presta atención a sus hijos, que no los instruye, no los corrige, porque está demasiado ocupado con sus propios intereses, ¿tiene un problema de ser un padre irresponsable o tiene un problema de orgullo? Yo diría que tiene un problema de orgullo, porque está tan preocupado por su promoción y lo que le va a decir el patrón y lo que tiene que hacer, el dinero que tiene que ganar porque se quiere comprar esto, porque tiene que pagar aquello, y no está poniendo atención que hay personas ahí en su propia casa que tienen necesidad. Muchas personas, y a lo mejor ese padre, si tú le preguntas, oye, ¿tú eres una persona egoísta? Va a decir, no, olvídate, no, yo. A lo mejor yo te pregunto a ti, ¿tú te consideras una persona egoísta? Me vas a decir que no. Pero yo te puedo decir por mi propia experiencia que sí soy una persona egoísta porque vivo en la insensatez de considerar a los demás. ¿Ok? Si tú ves a una persona que siempre en las reuniones sociales acapara la atención con toda su conversación, y tú dices, y esta persona, híjole, como que no me cayó muy bien. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque inmediatamente tú dices, es que no le da chance a los demás, no piensa en los demás, no piensa que los demás también tienen algo que contribuir. Ahí está la comprobación, ¿verdad? Cuando no consideramos nosotros la opinión de los demás, el valor de los demás, la aportación de los demás, estamos en una actitud egoísta, vanagloriosa. Esa persona que fue al baño y no encontró los papeles
Él fue la víctima de una persona egoísta, o de varias, o de muchas, ¿verdad? Que se puso el rollo y luego llegaron esos que tienen toallitis, ¿verdad? Se lavan las manos y luego empiezan y luego le hacen. ¿Qué es eso? Es egoísmo. No es una persona antiecológica. Su problema no es ecológico, aunque está haciéndole un daño a la naturaleza, ¿verdad? Pero no, su problema no es ecológico. Su problema es de egoísmo. Porque no pensaste en los demás. Y usaste todas las toallas, ¿verdad? Ok. La humildad empieza con poner atención a los demás. La humildad continúa, dice aquí que Cristo no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. La humildad es no aferrarse a lo que consideramos valioso en nuestras vidas. Si Cristo no consideró la gloria como algo a que aferrarse, la humildad entonces es despojarse y no aferrarse de aquellas cosas que nosotros valoramos. Entonces, la persona humilde, por ejemplo, no se aferra al honor, al reconocimiento de los demás, a la atención de los demás. Nosotros nos aferramos a nuestras cosas, a nuestra posición, a nuestro honor, nuestro lugar, nuestra comodidad. Cristo lo dejó todo para salvar a otros. Entonces, la humildad incluye el despojo, el bajarse, el dejar. Ese elemento de generosidad, de desprendimiento, de que dejas algo valioso para buscar el beneficio de otros, eso es humildad. Y ahora ya lo ven por qué es importante o fundamental o indispensable para el servicio. Ahora él, al despojarse, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Cristo se dio la rebajada mayor, máxima en toda la historia de la creación. Se hizo como nosotros, se hizo una criatura, se hizo un hombre. Entonces, la humildad incluye el identificarse, el tomar la forma de personas que tienen una posición inferior a la nuestra. Una persona, ¿verdad?, mayor. Si tú le tienes que decir a tu niño, hijo, no molestes al Señor, no molestes a tu tío, no molestes ni hagas ruido para no molestar y perturbar a tu abuelito. Ahí hay un problema de egoísmo en el tío, en el abuelito, en el Señor. El día que alguno de sus hijos quiera acercarse conmigo y yo no lo pele, que le digo, no me esté molestando, chavo. O sea, me van a poder decir, pastor, no sea orgulloso, por favor, no sea egoísta. Identifíquese con aquel que tiene una posición menor, inferior. Cristo se identificó con nosotros siendo criaturas, éramos hombres. Luego se identificó con el pueblo de Israel, que era uno de los más pequeños e insignificantes para el imperio romano. Luego se identificó con la gente humilde y sencilla. Siendo un simple carpintero, nació y fue colocado en un pesebre, no tenía un lugar donde vivir. Se identificó con los pobres, con los despreciados, con los leprosos, con las mujeres. Luego se identificó con los niños. Luego se identificó con los criminales, al morir como uno de ellos. ¿Cómo nosotros nos identificamos? ¿En qué mesa nos gusta sentarse? ¿Te gusta sentarte con los suaves o te gusta sentarte con los nerdos? Los aburridos. Bueno, no porque los nerdos sean aburridos, pero
Es que así son en las películas, ¿verdad? Los suaves acá son otros, los nerdos, los que no se saben vestir y que hablan puras cosas aburridas o lo que sea, ¿no? O sea, tratando de hacer ¿dónde te gustaría a ti sentarte? ¿Con quiénes te gustaría identificarte? ¿Con los pobres o con los ricos? ¿Con los guapos o con los feos? ¿Con los perdedores o con los ganadores? ¿Con los débiles o con los fuertes? ¿Con los pequeños o con los grandes? La Escritura dice en Zacarías 9:9, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. ¿Cómo dice? Humilde. Y luego dice, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. La humildad es poner atención y poder ver en a aquellos que nadie se fija. Es escoger lo despreciado y lo rechazado por los demás. Como Cristo nos escogió a nosotros, lo vil, lo despreciado de este mundo, Él lo escogió. Cristo nos muestra que Él prefirió la modestia que el llamar la atención. Prefirió una posición más baja. Dice Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. Y luego noten lo que dice, no tiene aspecto hermoso, ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Cristo buscó identificarse de una manera que no se distinguía. Cristo no llamaba la atención. Si hubieran pasado 10 hombres así, tú no hubieras sabido cuál era Jesús. No era como en las películas de Jesús de antes que ponían a los actores más guapos, ojos azules y güeros, así, pelo largo, así bien caritas, ¿verdad? Jesús no era así. No lo hubieras distinguido, hubieras escogido a ese, a lo mejor hubieras escogido a Mateo. O a Judas. No hubieras distinguido quién era Jesús. ¿No te llama la atención que cuando llegaron los soldados al huerto no sabían quién era Jesús? Y tuvo que ir Judas a identificarlo dándole un beso porque no se distinguía. ¿Y nosotros qué es lo que queremos, hermanos? ¿Qué busca nuestro egoísmo vanaglorioso? Reconocimiento. Reconocimiento. El otro día me puse una camisa amarilla, que es el color favorito de mi esposa. Y no sé quién me vio. Y cuando me vio me dijo, ¡ay, cara! ¡Qué amarillo! Me dijo. Y yo por adentro digo, pues sí, qué amarillo, ¿verdad? Me ven en la calle, todo el mundo me iba a identificar. No lo hice por eso. Pero la humildad es precisamente la búsqueda de no distinción. Por eso es que una persona ha dicho que la modestia en el vestir, la modestia en tu vestir es la humildad expresada en tu manera de vestir. Si tú te vistes para llamar la atención, ahí dentro de ti es una expresión de tu egoísmo vanaglorioso. Si tú y yo sé que para las mujeres eso es muy difícil porque ellas obtienen un sentido de satisfacción cuando alguien se fija en ellas. Por eso se visten como las flores, porque quieren que las abejitas las vean. O los abejorros, más bien, ¿verdad? Pero tienes que tener cuidado, porque ese deseo natural, ese instinto natural que tú quieres que alguien se fije en ti, cuando lo llevas al extremo te lleva a la inmodestia. Y entonces vas caminando por la calle y pues andan chocando las ruteras y los carros ahí porque todo el mundo, ¡ay, ya viste! Ok, entonces un discípulo humilde es una persona que no busca el reconocimiento de los demás, sino que pone su atención a otros. Ahora, la modestia
La humildad tiene dos elementos adicionales que quiero agregar aquí porque son bíblicos y quiero agregarlos. No están en este texto. Pero la modestia incluye el soportar a otros. Está implícito en considerar a los demás, pero Pablo lo pone explícito. En Efesios 4:1 dice Pablo: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo? Soportas, aguantas. Por eso es que habla que la humildad, te lleva a soportar a los demás. Implica aquí paciencia, sobrellevar la ofensa de los otros, aguantar a los otros. Una persona humilde es una persona que no se ofende fácilmente. Una persona que está pronta a perdonar. ¿Por qué? Porque como considera más importante a los demás, no considera más importante su ofensa. La amargura, hermanos, y la falta de perdón es una expresión de un egoísmo vanaglorioso. Porque no nos importa lo que pase con los demás. No nos importa que tu amargura contamina el cuerpo. Lo que te importa es tu ofensa. No, a mí me ofendió. ¿Y? Pues yo soy importante. Pero eso no es la humildad. La humildad es que consideres al otro como más importante. Al que me ofendió, exacto, a ese otro. Considera los intereses de él como más importantes que los tuyos de tu ofensa. ¡Ay, no! Ya me estás pidiendo algo injusto. Exactamente. Perdónalo tú primero. Pero no me ha pedido perdón, perdónalo tú. Bendícelo tú. Para que seas, como dice el Evangelio, digno de ser llamado hijo del Dios Altísimo. La segunda expresión, que sí está implícita en este pasaje, no explícitamente, pero está implícita, es que la humildad es sujetarse a otro y estar dispuesto a vivir en esa sumisión. Aquí dice que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Y lo que implica ahí es que Cristo en humildad permaneció sujeto a la voluntad de su Padre, aunque le costara su vida. ¿Ok? Fue una muestra de mansedumbre y de humildad. Es cuando tienes consideración y respeto hacia aquellos que están en una posición de autoridad. Tú como una persona humilde te sometes. Una persona humilde está dispuesto a seguir a otro, a obedecer a otro, a aprender de otro. Y una persona no humilde es la que pelea por su propia opinión, su propia idea, su propio pensamiento. No, es que yo pienso que esto. Pues sí, hermano, pero ¿sabes qué? Síguenos. No, pero ¿por qué? Explícame. Si no estoy convencido, no lo hago. Entonces no es una persona dócil, pero tampoco es una persona humilde. Una característica para un siervo, un discípulo, es que necesita ser enseñable. Uno de mis hijos, cuando estaba chiquito, fue al kinder y la maestra le estaba enseñando cómo se hacía la letra A. Así se hace la letra A. Y dijo mi hijo: no, maestra, así no es la letra A. Así se hace la letra A. No, maestra, así no se hace la letra A. Bueno, tuvieron que ir los padres de ese niño a hablar con la maestra, ¿verdad? Tuvimos que hablar con nuestro hijo. Hijo, la escuela funciona así. Tú vas ahí y lo que tu maestra dice, eso es verdad. ¿Ok? Lo que tú piensas, hay que desecharlo. Hay que aprender, hay que ser humildes. No existe la posibilidad de aprender, de crecer, de seguir a otro, de ser discípulo sin que tú seas humilde, enseñable. No se puede. No se puede. Una vez una persona habló conmigo aquí en la iglesia y me dijo: pastor,
tengo que confesarte que perdí 3 años de mi vida. Por 3 años vine y me senté y cuestioné todo lo que estabas tú predicando. Por 3 años no crecí nada, al contrario, me llené de amargura. Ese fue el grupo de casa y me di cuenta de un hermanito ahí que cuando yo entré estaba aquí. De repente ya estaba acá y lo vi y vi cómo había crecido, pero vi la actitud que tenía de ser enseñable y ahí el Espíritu Santo me trajo convicción de mi propio pecado. Dice, 3 años desperdicié porque no fui humilde y no estuve dispuesto a escuchar. La humildad incluye esa consideración de los demás, incluyendo un reconocimiento de que alguien se te puso ahí para guiarte. Cuando hacíamos los encierros, una de las cosas que hacía con los jóvenes es que decía, yo voy a escoger, jóvenes, el que se me pegue y me regala la gana para que sea su líder. Y ustedes lo van a seguir. Y si ese líder no sabe qué hacer y se va para otro lado, ustedes lo van a seguir. Porque lo importante no es lo que haga el líder, lo importante que yo quiero es que ustedes aprendan a ser humildes y a seguir a la persona que Dios les ponga delante de ellos. Y les decía yo a mis hijos cuando estaban chicos, mijo, si yo traigo un burro aquí a mi casa y yo te digo, le vas a hacer caso al burro, tú le vas a hacer caso al burro. Tú tienes que estar dispuesto a seguir a la persona que yo te ponga adelante de ti y no estar cuestionando si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Y claro que hay un estar en desacuerdo santo. Y los líderes necesitamos personas que no están de acuerdo con nosotros, que nos vengan y nos digan, pero ¿qué diferencia hace? Cuando esa persona que está en desacuerdo con nosotros nos lo dice con una actitud de humildad. Es dulce para nosotros cuando alguien humildemente viene y nos somete a su desacuerdo y dice, ¿sabes una cosa? Aquí está mi desacuerdo, pero quiero que sepas que lo que tú decidas, eso vamos a hacer. Ese es el punto número 1. Me falta el punto número 2, que es el más importante. Eso es lo que es la humildad, hermanos. Un discípulo, no queramos nosotros ser discípulos, que seamos enviados al mundo a hacer otros discípulos y a expandir el reino de los cielos, si no adoptamos la humildad como un valor en nuestras vidas. ¿Qué nos falta por ver? Y lo vamos a ver la siguiente semana, porque no podemos avanzar si esto no está clavado en nuestro corazón. Nos falta por ver que Dios odia el orgullo. Odia el orgullo. Dios resiste el egoísmo y la vanagloria. Detesta y abomina la soberbia y la altivez. Y da gracia a los humildes. Eso quiere decir que nosotros tenemos que cultivar la humildad en nuestra vida. Tenemos que cultivar, tenemos que crecer en humildad. Tenemos que aprender a hacer esto. Y en su tarea vienen algunas preguntas que tienen que ver con cultivar la humildad. Pónganle, contesten ahí lo que puedan. La siguiente semana vienen para ver si la atinaron. Pero creo que poder dialogar sobre esto es importante. Cuando vayan a su grupo de casa, hermanos, hablen sobre su servicio. Hablen sobre si pasó toda una semana y ustedes no sirvieron más que la semana anterior. Habiendo pasado toda la semana, habiendo escuchado el mensaje, vean si eso hizo diferencia.
Y si no hizo diferencia, que no pase otra semana, que no desperdicien ustedes otra semana sin tener una actitud de siervos. Si pasó la semana y no pasó nada, vuelve a escuchar el mensaje de la semana pasada, este mensaje, y a ver si la siguiente semana algo pasa. Porque tenemos todos como iglesia. Es así como no como el Titanic, pero como un buque de esos grandototes, ¿verdad? Esos buquesotes no dan vuelta así. Nosotros tenemos que dar una vuelta de 180 grados. Imagínense, si vamos en esta dirección, tenemos que dar la vuelta para ir en esa dirección. Ahora tenemos que caminar en la dirección del siervo humilde. Tenemos que ser discípulos, siervos humildes. Para ir en esa dirección tiene que empezar a haber cambio y tiene que haber cambio en todos. Poquito, 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 más. Entonces yo le doy gracias a Dios por los grupos de casa que están haciendo cambios, que están tomando iniciativas para servir cada vez más y más. Pero no se vayan con la finta. Empieza tú en lo personal, en tu casa, desinteresadamente, voluntariamente, en anonimato, empieza a servir. Luego con tus vecinos, en tu trabajo, en tu escuela, empieza a servir. No lo que debes hacer por obligación. Por obligación debes de trabajar fielmente, estando al 100% como si estuvieras trabajando para Cristo. Y luego el servir es adicional, es desinteresadamente. Y luego en tu iglesia. Ahorita voy a ir al baño. Quiero ver una diferencia algún día. Vayan las mujeres a su baño, vean a ver si hay una diferencia. Y eso, cuando empezamos a servir aquí, entonces vamos a servir allá afuera. Vamos a servir las naciones, hermano. Pero empezamos en nuestra casa, luego en nuestro entorno, en nuestra iglesia y luego en el mundo entero que necesita el servicio de la iglesia.